Le di un regalo a mi madrastra por el Día de la Madre, y su rostro se contrajo de horror. Confié en que el tiempo la haría encajar en mi vida. No sabía que, en realidad, estaba aprendiendo a desaparecer. Cuando mi padre se casó con Verónica, yo tenía 11 años y una casa llena de silencios. Mi madre llevaba algo más de un año muerta. Un melanoma fulminante. Una mañana se quejó de migrañas y, menos de 3 meses después, yo estaba frente a una lápida en el cementerio de la Almudena, con un vestido negro comprado a toda prisa, todavía rígido, todavía ajeno. Nadie me explicó qué se hace después de enterrar a la única persona que te conocía de verdad. Mi padre tardó exactamente 12 meses en presentar a Verónica como parte de la familia. Trabajaba con él en su consultora financiera del centro de Madrid. Trato impecable, sonrisa ensayada, el pelo rubio siempre en su sitio. De esas mujeres que llegan a una comida informal con tacones finos y hacen que todos se sientan un poco fuera de lugar. He vuelto a sentirme vivo, me dijo él, mirándome como si me pidiera permiso sin querer oír un no. Necesito que pongas de tu parte, Irene. Así que asentí. Aprendí a sentir muy pronto. La ayudé a instalarse. Cargué cajas llenas de bolsos y zapatos caros hasta el armario donde antes colgaban las chaquetas viejas de mi madre, aún con tierra seca en los bolsillos. No protesté cuando movió los muebles y retiró las fotos familiares para colgar cuadros abstractos que, según ella, daban amplitud. Sonreí cuando mandó cubrir el huerto que mi madre cuidaba cada mañana para convertirlo en un rincón de meditación, porque eso de plantar tomates es muy de pueblo. Cada gesto era pequeño. Todos juntos pesaban demasiado. Durante 3 años interpreté mi papel sin errores. La hija educada. La adolescente agradecida. Fui a actos de empresa con vestidos que ella elegía. Aguanté comentarios de sus amistades sobre lo centrada que parecía para mi edad. Saqué notas perfectas. Practiqué sonrisas frente al espejo. Mi padre no se dio cuenta del momento exacto en que dejé de hacerlo de verdad. Estaba ocupado con los contactos de Verónica, con cenas interminables, con escapadas de fin de semana y cuotas de clubes exclusivos que llegaban en sobres gruesos. Por la noche dormía con una prenda de mi madre escondida bajo la almohada, respirando hondo hasta que su olor desapareció del todo. Verónica cumplía con lo justo. Regalos caros en fechas señaladas, siempre cosas que encajaban más con su estilo que con el mío. Cenas elaboradas en casa donde me presentaba como nuestra hija, ante gente influyente que nunca recordaba mi nombre. Incluso habló en voz alta del fondo universitario que había creado para mí, como si fuera un mérito que necesitara testigos. Pero cuando sangré por primera vez, fue una pantalla la que me explicó qué hacer. Cuando me despertaba de madrugada con el pecho a punto de romperse, fue el perro quien se acurrucó contra mí. Todo se quebró en segundo de bachillerato. Me dieron el papel principal en la obra del instituto, algo que me devolvió una sensación olvidada, algo parecido a querer levantarme cada mañana. El estreno coincidía con la gala solidaria anual de Verónica en un hotel de Chamartín. No podrás ir a la función, dijo sin mirarme, deslizando el dedo por el móvil. Los Serrano vendrán con su hijo. Estudia en ESADE. Esto es importante. Mi padre intentó intervenir. Se quedó en silencio cuando ella le rozó el antebrazo. Es teatro del colegio, añadió, casi con ternura. Seguro que hay más pases. Subí a mi habitación sin discutir. Ya había aprendido cuándo hablar no servía de nada. Abrí la caja antigua que mi madre me había dejado. Dentro estaban su anillo de boda, un mechón de mi pelo de cuando era un bebé y un diario que nunca me había atrevido a leer. Aquella noche lo abrí con las manos temblando. Leí recuerdos, consejos, sueños que ya no podría cumplir conmigo. Y al final, una entrada distinta, escrita 2 semanas antes de morir. Si has llegado hasta aquí, Irene, busca la caja de seguridad. La llave está escondida en la tapa. Lo que hay dentro lo cambia todo. Perdóname. La llave era fría y pequeña, con el nombre de un banco grabado. Al día siguiente falté a clase y entré en la sucursal del Banco Hispano de Argüelles. El director me reconoció enseguida.
Mi familia llevaba allí generaciones. Tu madre dejó instrucciones, dijo mientras abría la cámara acorazada. Dentro encontré un pendrive, varios documentos y una carta con su letra. Empezaba con un «Mi querida Irene», y supe, antes incluso de leerla, que nada de lo que había vivido había sido casual. A esas alturas, Verónica ya debía de estar completamente instalada en mi vida. Eso fue lo primero que leí, y sentí como algo frío me recorría la espalda. Volví a empezar la carta desde el principio. Luego otra vez. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyar los codos en la mesa de la sala privada del banco para poder seguir. Mi madre lo había sabido todo, mucho antes de enfermar, mucho antes de que nadie pronunciara la palabra melanoma. Había descubierto la relación entre mi padre y Verónica meses antes del diagnóstico, y, en silencio, había empezado a prepararse. Contrató a un detective privado. El informe era exhaustivo, casi quirúrgico. Fechas, horas, ubicaciones. Fotografías de mi padre y Verónica entrando en hoteles de Barcelona, Valencia y Sevilla. Siempre con naturalidad. Siempre convencidos de que nadie los miraba. Capturas de mensajes que me revolvieron el estómago. Este fin de semana Irene se queda con su abuela. Ven, Marta. Imagina cuando no tengamos que escondernos. Otro enviado 4 meses antes de que mi madre empezara a sentirse mal. A veces deseo que simplemente desapareciera. Era de mi padre. Seguí pasando documentos. Extractos de tarjetas de crédito con cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar, en noches en las que él decía llegar tarde por trabajo. Facturas de joyas que nunca vi en el tocador de mi madre. Un contrato de alquiler de un piso en el centro de Madrid que no figuraba en ningún papel familiar. Todo ordenado, clasificado, fechado. Y luego vino lo peor. Archivos financieros que demostraban que mi padre y Verónica llevaban años desviando dinero del fideicomiso familiar de mi madre. Mi dinero. Transferencias constantes hacia cuentas en el extranjero, movimientos calculados, pacientes. No era improvisado. Era un plan a largo plazo, esperando el momento adecuado. La familia de mi madre había levantado una de las firmas de inversión más importantes de la ciudad a lo largo de 3 generaciones. Cuando se casó con mi padre, él no era nadie. Ambicioso, sí, pero sin poder real. Ella lo introdujo en la empresa, lo formó, lo empujó hasta convertirlo en socio. El fideicomiso no era solo dinero, era un legado, y debía ser mi futuro. Encontré hojas de cálculo detalladas que rastreaban millones desviados mediante empresas pantalla, clientes ficticios e inversiones manipuladas. El dinero cruzaba más de 10 países antes de desaparecer en cuentas numeradas. La firma de mi padre aparecía en cada autorización clave. La de Verónica en casi todas. Creí que ya no podía empeorar. Entonces vi los informes médicos. Resultados de pruebas inconclusas. Prescripciones que no encajaban. Análisis toxicológicos que mi madre había solicitado por su cuenta cuando empezó a sospechar. Leí despacio, con el pulso acelerado. Empecé a sentirme mal después de nuestra cena de aniversario, había escrito. Primero cansancio, luego algo que no se iba. Los médicos no encontraban explicación. Cuando empezó a llevar un registro, notó el patrón. Solo empeoraba después de las comidas que mi padre preparaba especialmente para ella. Había informes de laboratorio sobre muestras de cabello con niveles elevados de metales pesados, compatibles con una intoxicación prolongada. Análisis de alimentos recogidos en casa. Notas de consultas con 3 especialistas distintos que señalaban la progresión anómala de los síntomas. No puedo probar nada, escribió. Y cuando leas esto ya no importará para mí. Pero no podía dejarte indefensa. La última parte de la carta describía su contramedida. Un segundo fideicomiso secreto, creado únicamente a mi nombre. La casa familiar. La empresa. Todo lo que yo creía que mi padre controlaba, legalmente era mío. 2 semanas antes de morir había modificado su testamento, trabajando con abogados de los que mi padre jamás oyó hablar.
Me he asegurado de que lo que es legítimamente tuyo siga siéndolo, escribió. Los fiduciarios se pondrán en contacto contigo cuando cumplas 18. Pero si encuentras esto antes, puedes llamarlos. Los datos están en el sobre. Ellos estarán listos cuando tú lo estés. Me quedé sentada en aquella sala durante horas, leyendo, recomponiendo, encajando piezas que llevaban años cortándome sin que lo supiera. Cuando por fin salí del banco, ya no era la misma persona que había entrado. Durante 3 años el dolor había sido ruido, caótico, constante. Aquella tarde, sentado en el banco, todo se ordenó. No se fue, se compactó, se volvió denso, útil. No confronté a mi padre, no grité, no escapé, no llamé a nadie. Hice algo mucho peor para ellos. Me adapté. Me convertí en la hija perfecta. Durante los 2 años siguientes no cometí un solo error visible. Saqué las mejores notas. Me apunté exactamente a los clubes que Verónica sugería, aunque me dieran igual. Asistí a cada acto corporativo interminable, sonriendo lo justo, haciendo las preguntas correctas. Vestía como se esperaba. Respondía como se esperaba. Nunca levanté sospechas. Nunca dejé entrever que sabía absolutamente todo. Por las noches hacía el verdadero trabajo. Cada comentario casual de mi padre durante la cena, un cliente complicado, una operación delicada, una inversión ingeniosa, se convertía en horas de investigación. Seguía el rastro del dinero a través de sociedades interpuestas, cuentas opacas y movimientos circulares. Replicaba el método de mi madre, ampliándolo. Construí mis propias hojas de cálculo, mis propios mapas. Mi habitación dejó de ser un dormitorio. Era un centro de control. Instalé una caja fuerte empotrada detrás de la estantería. Dentro guardaba copias de contratos, extractos, correos impresos. Grababa conversaciones durante cenas familiares, reuniones improvisadas que tenían creyendo que yo estaba distraída con el móvil. Fotografié documentos que mi padre dejaba sobre su escritorio, confiado, convencido de que una chica de 16 años no entendería su valor. 6 meses después de leer la carta de mi madre, supe que ya no estaba improvisando. Abrí el sobre que ella había preparado. Dentro había 3 tarjetas: un auditor forense, una abogada especialista en delitos financieros y un magistrado jubilado, antiguo amigo íntimo de mi abuelo. Me reuní con ellos un sábado por la mañana en la casa del juez, en Pozuelo, mientras en casa creían que estaba en un torneo del club de debate. Ya les había contado todo por teléfono. Aún así, ver sus reacciones al revisar las pruebas fue distinto. El auditor cerró los ojos un segundo, como si necesitara aire. La abogada murmuró una maldición apenas audible. El juez me sostuvo la mirada más tiempo del necesario. Tu madre fue una de las personas más íntegras que he conocido, dijo al fin. ¿Qué quieres hacer, Irene? Lo había pensado durante meses. Podía destrozarlo todo de inmediato. Podía esperar en silencio hasta cumplir los 18 y reclamar lo mío. Podía enfrentarles y provocar una implosión familiar. Ninguna opción me convencía. Elegí el camino que ella había previsto. Quiero aprender, respondí. Todo. El negocio, las finanzas, la ley. Quiero estar preparada cuando llegue el momento. El juez asintió sin sorpresa. Sabía que dirías eso. Dejó instrucciones por si elegías este camino. Durante los siguientes 18 meses viví 2 vidas. En casa seguía siendo el orgullo de Verónica, la hijastra ejemplar con la que presumía en cócteles. Pero 3 noches a la semana salía con la excusa de estudiar o hacer voluntariado y acababa en sesiones privadas de formación. El auditor me enseñó a leer balances como si fueran confesiones, a detectar fraudes mínimos, a entender cómo se sostiene una red corrupta sin que se note. La abogada me formó en derecho societario, contratos, estructuras legales diseñadas tanto para proteger como para destruir. El juez me presentó a contactos en banca, inversión y organismos reguladores, personas que habían respetado a mi madre y no habían olvidado lo ocurrido. En paralelo, trabajé con los abogados que ella había contratado en secreto. Todo se preparaba con calma.
Fideicomiso, pruebas, estrategia. Me gradué del instituto con 16 años, un curso antes de lo previsto. Mi padre y Verónica estaban radiantes. Su niña prodigio, becada, rumbo a la universidad. Lo que no sabían era que, además, llevaba meses estudiando finanzas avanzadas y gestión empresarial en línea, que conocía cada cuenta que creían invisible, cada movimiento que pensaban enterrado. Estamos muy orgullosos de ti, dijo mi padre en la pequeña celebración que organizaron. Solo familia, solo gente de confianza. Sonreí. Bajé la mirada. Apreté los dedos alrededor de la copa y dejé que siguieran creyendo que aún tenían el control. Nadie del instituto, nadie que supiera quién era yo de verdad. Ha superado todo lo que esperábamos, dijo Verónica, rodeándome el hombro con gesto posesivo mientras el fotógrafo disparaba. Admisión anticipada en ICADE. El consejo ya está entusiasmado con tu futuro dentro de la firma. Sonreí. Agradecí. Bajé la cabeza en el ángulo exacto. Pensé que, en menos de 2 años, ese consejo me pertenecería por completo. Aquel verano, justo antes de empezar la universidad, Verónica decidió dar el siguiente paso. Lo anunció durante un almuerzo en su restaurante favorito de Salamanca, uno de esos lugares donde nadie levanta la voz y cada plato parece una declaración de poder. Eres mi hija en todo lo que importa, dijo, rozándome la mejilla con los dedos. Deberíamos hacerlo oficial antes de que te vayas. La observé con atención. No había emoción real, solo una ligera tensión alrededor de los ojos. Un cálculo rápido cuando miró a mi padre antes de volver a clavar su sonrisa en mí. No hablaba de amor, hablaba de blindaje. Una hija adoptiva reforzaba su posición si algo le ocurría a él. Sonreí, la abracé, le susurré que nada me haría más feliz. Tenemos que celebrarlo, intervino mi padre pidiendo la cuenta con un gesto. Quizá una escapada a Mallorca. Podríamos invitar a los Roldán. Su hijo está en IE Law. Me parece perfecto, respondí. Mientras pensaba en el dossier que tenía guardado sobre la empresa tecnológica quebrada de los Roldán y la inyección de capital que había recibido el año anterior desde una de las sociedades pantalla de mi padre. Esa misma noche convoqué una reunión urgente con mi equipo. Les dije en casa que dormiría con una amiga para celebrar la graduación. Nos encontramos en el despacho del juez, rodeados de estanterías antiguas y silencio. Quieren que firme papeles de adopción, expliqué. Necesito saber si eso altera algo. La abogada desplegó varios documentos sobre la mesa de madera oscura. En realidad puede beneficiarnos. La adopción exige declaraciones financieras completas. Tendremos acceso actualizado a sus activos. Y no afecta en absoluto al fideicomiso de tu madre. Eso es intocable. ¿En qué punto estamos?, pregunté. El auditor se ajustó las gafas. Hemos localizado el 67% del dinero desviado. Lo hemos seguido a través de 4 países hasta cuentas identificables. Más que suficiente para cargos penales sólidos. El juez me miró con cuidado. ¿Y lo relacionado con la enfermedad de tu madre? Tragué saliva. Esa era la línea que aún me costaba cruzar. La posibilidad de que mi padre no solo la hubiera traicionado, sino que la hubiera ido apagando poco a poco. Los especialistas no podían probarlo de forma concluyente, pero el patrón era demasiado limpio para ignorarlo. Eso va aparte, decidí. Un frente cada vez. Cuando me levanté para irme, el juez me entregó un paquete pequeño. Tu madre dejó esto para ti. Dijo que te lo diéramos cuando estuvieras preparada. Dentro había una pluma Montblanc antigua, la de mi abuelo. La usó para firmar su primera gran operación, explicó. Quería que la tuvieras cuando recuperaras lo que es tuyo. Desde esa noche la llevé siempre conmigo. No como un recuerdo, como una promesa. 2 semanas después llegó el Día de la Madre. Verónica nunca lo celebraba a medias. Regalos caros, fotógrafo profesional, publicaciones cuidadas. Ese año organizó una fiesta en el jardín para una treintena de amigos selectos.
El anuncio de la adopción sería el momento central. Yo pasé la semana previa encerrada en mi habitación, trabajando hasta tarde. No en tarjetas ni envoltorios. En documentos, pruebas, archivos ordenados con precisión quirúrgica, preparando el regalo perfecto. La ironía era casi elegante. Y Verónica me ha enseñado muchísimo, añadí, sin apartar los ojos de los suyos. Sobre lealtad y sobre consecuencias. La esposa del juez nos observó, percibiendo una tensión que no sabía nombrar. Bueno, está claro que os hacéis bien mutuamente. Mi padre envió un mensaje diciendo que llegaría tarde del golf. No importaba. Su regalo ya lo esperaba en su despacho. Un volumen idéntico al de Verónica, con anexos específicos sobre su papel en todo aquello. Los invitados fueron marchándose poco a poco. Felicitaban a Verónica por la fiesta, a mí por la universidad. Yo permanecía a su lado en la puerta, recibiendo abrazos de mujeres envueltas en perfumes caros y sonrisas tensas, estrechando manos de hombres que habían conocido a mi abuelo pero dudaban con mi nombre. «Está bien, Verónica», susurró uno de los socios de mi padre. «La noto rara». «Solo está emocionada por la adopción», respondí. «Hoy es un gran día para ella». Cuando el último coche se fue, Verónica desapareció escaleras arriba. La encontré 20 minutos después, arrodillada junto a la cama, metiendo joyas a toda prisa en una maleta abierta. «¿Te vas a algún sitio?», pregunté desde el marco de la puerta. Se giró de golpe, apretando un collar en el puño. «No puedes demostrar nada. Todo es circunstancial». «El FBI no opina igual. Tampoco la CNMV», dije con calma. «Pero si quieres huir, adelante. Eso es justo lo que esperan. Hay un coche vigilando al final de la calle desde hace 3 días. Era un farol. Aún no había nadie implicado. Pero ella no lo sabía. Se dejó caer en la cama. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos a mi padre. Luego hablamos de condiciones. Llegó 1 hora después, llamándola desde el vestíbulo. ¿Dónde está Verónica? ¿Qué tal ha ido todo? Le tendí su regalo. Creo que deberías abrir esto primero. Vi cruzar por su cara la misma secuencia que había visto antes. Con una diferencia. Él no dijo una palabra. Su mente jurídica se activó incluso en shock. Cuando alzó la vista, no dejaba ver nada. ¿De dónde has sacado esto? Mamá me lo dejó, con instrucciones. Algo parecido al dolor asomó un segundo. Luego desapareció. Irene. Todo está copiado, fechado y guardado en varios lugares. Le interrumpí. Incluido lo relacionado con la salud de mamá. Palideció. No puedes pensar que yo... No lo sé. Las pruebas no son definitivas, pero bastan para una investigación si decido seguir ese camino. Cerró el libro con cuidado. ¿Qué quieres? Lo mismo que le he dicho a tu esposa. Mañana a las 9, despacho del juez. Hablaremos de cómo evitar la cárcel. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, encontré a Verónica sentada en la oscuridad del antiguo jardín. Donde antes había flores silvestres, ahora solo había muebles blancos y fríos. ¿Por qué ahora?, preguntó sin mirarme. ¿Por qué esperar? Me senté a su lado. Mi madre me enseñó paciencia. Y necesitaba entenderlo todo. ¿Qué quieres? Había imaginado este momento durante 2 años. No sentí triunfo, solo vacío. Mi padre transfiere el control de la empresa a mi nombre, según el fideicomiso original. Ambos dimitís públicamente y seguís como consultores, bajo mi supervisión. Todo el dinero vuelve. A cambio, no presento cargos. Río sin humor. Tienes 16 años. Casi 17, y un equipo que lleva esperando este día desde que mi madre murió. Pasos pesados se acercaron por el patio. Verónica clavó los dedos en el sillón. Él no aceptará. Me levanté, ajustándome el collar de mi madre. Ya lo ha hecho. Mira tu teléfono. Mientras hablábamos, mi padre había leído su propio regalo del Día de la Madre.
El mensaje que le envió a Verónica tenía solo 3 palabras. Ella lo sabe todo. Mi padre se unió a nosotras en el patio cuando la luz ya empezaba a apagarse. La cara hundida, los hombros vencidos. No tenías que hacerlo así, murmuró. Podrías haber venido a mí, como hizo tu madre. Lo miré sin responder durante un segundo. ¿Y cómo terminó eso? Pregunté al fin. Cuando ella te encaró por la relación hace 4 años, o cuando empezó a hacer preguntas sobre el fideicomiso. ¿Cómo acabaron esas conversaciones directas? No contestó. La empresa no son solo cifras, probó por otro lado. Son relaciones, confianza. Si nos obligas a salir, el daño puede ser... Ya está controlado, lo interrumpí. El equipo original de mi madre está preparado para asumirlo todo. La mayoría nunca confió en ti. Se quedaron por respeto a ella. Verónica le lanzó una mirada cargada de veneno. Me dijiste que estaban de tu lado, que lo tenías todo atado. Mintió, dije. Como mintió sobre el acuerdo prenupcial que firmaste, el que incluye la cláusula de infidelidad. Ella giró la cabeza hacia él de golpe. ¿Qué acuerdo? Tengo una copia, respondí. Y pruebas de que lo has incumplido, incluidas tus escapadas recientes con Álvaro Montero, del despacho legal. ¿De verdad pensaste que esos hoteles no aparecerían en las auditorías? El color abandonó su rostro. Mi padre pasó de la confusión a la rabia en segundos. Me dijiste que eso había terminado, gruñó. Lo está, replicó ella, evitando su mirada. Irene te está manipulando. Eso es más bien tu especialidad, dije poniéndome en pie. Yo prefiero ser clara. Miré el reloj. Mañana a las 9. Ni tarde ni excusas. Y no intentéis iros a ninguna parte. Hay gente pendiente de la casa. Los dejé allí, con sus susurros tensos siguiéndome hasta el interior. En mi habitación llamé al juez para confirmar la cita. Después envié el expediente completo a los fiduciarios con una instrucción sencilla. Si no daba señales antes del mediodía, todo se entregaba. Dormir fue imposible. Escuché discusiones apagadas en el pasillo, algo rompiéndose, una puerta cerrándose de golpe. Cerca de las 3, un coche arrancó y se perdió calle abajo. Al amanecer, la casa estaba muerta de silencio. Me vestí despacio para la reunión, un traje sobrio que mi madre me había comprado para una competición académica. Perlas pequeñas, maquillaje mínimo, la imagen exacta que ella habría aprobado. En la cocina encontré a mi padre solo, apoyado en la isla, mirando una taza de café sin tocar, aún con la ropa del día anterior. ¿Dónde está Verónica?, pregunté, aunque ya lo sabía. Se fue, respondió sin emoción. Cogió las joyas y el coche, dejó el móvil. Eso complica las cosas, no las cambia, dije. Ella no es el problema principal. Levantó la vista, los ojos rojos, vacíos. Te pareces a ella, dijo. A tu madre, cuando luchaba. La comparación dolió y reconfortó al mismo tiempo. Vámonos. Al juez no le gusta esperar. La reunión fue corta y exhaustiva. Mi padre firmó cada documento que le pusieron delante sin discutir. Poderes, transferencias, renuncia formal. El juez lo guiaba con voz neutra y mirada implacable. ¿Entiende que estos términos dependen de su cooperación total?, preguntó. Cualquier intento de ocultar activos activará las denuncias preparadas. Mi padre asintió. El comunicado seguirá el texto acordado, continuó el juez. Transición ordenada. Respeto al legado de Catherine. Otro asentimiento. Firme aquí. Y aquí. Iniciales. Cuando terminó, el juez deslizó el último documento sobre la mesa. El último documento era el más corto y el más definitivo. Esto establece que no podrás contactar conmigo directamente hasta que cumpla los 18, leyó el juez en voz alta. Toda comunicación deberá canalizarse a través de esta oficina o de los fiduciarios designados. La cabeza de mi padre se alzó de golpe. ¿Qué?
Es mi hija. Puedes no firmarlo, dije con calma. Pero entonces revisamos los informes médicos con más detenimiento. No hizo falta decir nada más. Su mano tembló al tomar la pluma. Usé la Montblanc de mi madre a propósito. Cuando terminó de firmar y la dejó sobre la mesa, sus hombros cayeron como si algo se hubiera cerrado para siempre. De pronto parecía mucho más viejo. ¿Puedo, al menos, explicarme?, preguntó. Apenas se le oía. Ya lo has hecho, respondí. En tus correos a Verónica, en los memorandos donde justificabas las transferencias, en el informe que preparaste para el consejo el año pasado, donde me describías como una futura figura decorativa, sin autoridad real. Creo que lo entendí todo. El juez dio por concluida la reunión. Le informó de que un coche lo llevaría a un hotel. Podría volver a la casa la semana siguiente, acompañado, para recoger efectos personales. Cuando se levantó, se detuvo junto a mi silla. Tu madre estaría orgullosa, dijo. No supe si era un elogio o un reproche. Lo sé, contesté. 2 meses después ocupaba la cabecera de la mesa de juntas, en lo que había sido su despacho. La transición se presentó al público como una sucesión familiar modélica. Titulares sobre la directora ejecutiva más joven del sector. Fotos cuidadas. Sonrisas controladas. Mi padre permaneció en la estructura como una presencia simbólica, atado por contratos que vigilaban cada movimiento financiero. Conservó la casa, su círculo social y la libertad. A cambio, yo recuperé lo que siempre había sido mío y obtuve algo más valioso: control total. Cada trimestre revisaba su actividad profesional con la precisión de un cirujano. Los fiduciarios de mi madre formaron el núcleo del nuevo equipo directivo. Me guiaron en decisiones que estabilizaron la empresa y limpiaron años de manipulación silenciosa. Aplacé la universidad un año. Preferí aprender desde dentro, con las manos en los números reales. Verónica reapareció en Miami 3 semanas después de huir. La detuvieron cuando intentó acceder a una de las cuentas que habíamos marcado. Pasó 2 noches en un calabozo antes de que los abogados negociaran su colaboración a cambio de libertad provisional. Volvió a Madrid bajo supervisión estricta, instalada en un piso de la empresa, con un puesto menor y sin capacidad de decisión. El acuerdo prenupcial hizo el resto. Mi padre solicitó el divorcio por abandono e infidelidad. Verónica intentó resistirse, amenazó con destapar el fraude completo. Mis abogados le recordaron, con documentos, que sería la primera en caer. Se quedó con lo mínimo. No era justicia para mi madre. Nada podría serlo. Pero era el principio de lo que ella había querido para mí. Un futuro que no dependiera de nadie, la protección de lo que había construido y consecuencias reales para quienes la traicionaron. La investigación sobre su enfermedad continuó en silencio, sin prisas, como ella me enseñó. Algunas verdades necesitan tiempo, y yo había aprendido a esperar. Contraté a expertos independientes para revisar de nuevo las muestras de tejido que el hospital había conservado. Ordené análisis adicionales de objetos del tocador de mi madre, cosas que nadie había tocado desde su muerte. Hablé con médicos, enfermeras, especialistas que la habían tratado en distintos momentos. El resultado fue siempre el mismo: indicios inquietantes, patrones que no encajaban del todo, pero ninguna prueba definitiva. Era desesperante. Mi padre mantuvo su versión incluso en privado, cuando ya no tenía nada que ganar. En reuniones cerradas con sus abogados admitió el fraude, las cuentas, la traición. En ese punto no negó nada, solo se aferró a una línea. El cáncer era real, repetía. Nunca toqué su medicación, nunca alteré su comida. Quería que se fuera, sí. Soy culpable de haber deseado su muerte, no de causarla. No sabía si creerle. Había una parte de mí que necesitaba que fuera culpable de todo, que fuera un monstruo completo, fácil de odiar, fácil de destruir sin matices. Y otra parte, más incómoda, más humana, que deseaba con desesperación que esa frontera no se hubiera cruzado, que quedara intacto, aunque fuera en ruinas, algún resto del padre que recordaba. La empresa, mientras tanto, empezó a prosperar.
Deshicimos una a una las estructuras opacas que él había creado. Recuperamos la mayor parte del dinero. Reconstruimos relaciones con clientes dañadas por años de atajos y mentiras. Trabajaba 16 horas al día. Dormía más en el sofá del despacho que en cualquier cama. La casa dejó de ser un hogar. Se sentía contaminada. La vendí 6 meses después de asumir el control, y me mudé a un piso en el centro, a pocos minutos andando de la oficina. Mi padre se trasladó a una vivienda más pequeña en las afueras. Perdió sus clubes, su estatus, gran parte de su círculo social cuando el comunicado oficial, medido, claro, imposible de desmentir, dejó claro que su salida no había sido voluntaria. La semana pasada volví al cementerio por primera vez desde que leí la carta de mi madre. Dejé flores silvestres sobre la piedra. Hice lo que me pediste, dije en voz baja. La empresa está a salvo. Tu legado también. Ojalá pudieras verlo. Al girarme distinguí a alguien a cierta distancia. Verónica sostenía un ramo pequeño, discreto. Nuestras miradas se cruzaron entre las lápidas. No se acercó. Asintió una sola vez y se marchó. Algunas lecciones tardan años en asentarse. Algunos regalos siguen actuando mucho después de abrirse. Desde entonces, cada día de la madre le envío siempre lo mismo. Una única fotografía de mi madre sonriendo en su jardín, acompañada de una nota breve. Pensando en ti hoy. Nunca responde. No hace falta. Sé que lo entiende. Es el único lenguaje que nos queda. Y dice todo lo que importa.